Entonces, ¿qué más? Bienvenidos pues todos. Muchas gracias por estar acá otra vez. Para los que están en YouTube y en Spotify, hoy estamos con Álvaro Elola. Nació en San Sebastián del País Vasco, en España. Estudiante, bueno, estudió administración de empresas. Está cursando un máster en economía. Durante un tiempo le estuvo dando a la empresa de turismo. Después vamos a hablar de eso. Debido a la pandemia, comenzó en el negocio familiar. Estuvo dándole pues un tiempo eh, pues obviamente ¿Qué tal, trabajando, Pedro? que me parece excelente. Como ocupadito, ¿no? ¿Qué más, Álvaro? ¿Bien o no? Lo intentamos en estos tiempos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Todo muy Encantado de estar aquí bien. contigo. Agradecido también por la invitación, porque esto es algo nuevo para mí. Hasta ahora pues he grabado vídeos y subo mis posts de vez en cuando, pero es la primera conversación grabada que voy a tener. Así que un placer y con ilusión. Así es. No, yo la verdad soy muy feliz. Me emociona mucho tener pues invitados jóvenes que seas de España. Los españoles me caen muy bien. Yo siempre he dicho que los españoles, hay dos tipos de españoles. Yo he estado solo en Barcelona, en Madrid y en Toledo, como alguna vez te dije, y he visto que están los españoles que son muy bravos, que están molestos todo el tiempo, y están otros que son un amor, o sea, que son queridos, que le dan la bienvenida a todo el mundo. Así es como yo me sentí en España. Y vos das, o sea, me hace sentir como esos, Bueno, los que dan la bienvenida. Entonces, pasionales para lo bueno y lo malo. Pasionales exacto, para lo bueno y exacto. para lo malo. Sí, porque es que ya a veces he visto, por ejemplo, una vez estaba en Barcelona con mi papá y mi papá, pues estábamos montando en bicicleta y a él le tocó orillarse como a un lado de la calle y no sabíamos que esa era la parte del bus. Entonces, cuando el bus iba pasando, obviamente al bus le tocó como moverse un poco, le tocó frenar. Y yo recuerdo uno pues de ahí de los, ¿cómo se dice? Barcelonetes, pues como las personas que, Barceloneses, barceloneses. barceloneses, una de las personas que estaba ahí se emputó con mi papá y empezó, hostia! Y así todo el cuento. Hombre, la Pero, gran ciudad siempre es más. pero como te digo, son algunos, o sea, son algunos. La mayoría de los españoles son un amor. Yo los quiero muchísimo, Yo, precisamente por esa fama que se han creado conmigo de ser muy amables. Entonces, Álvaro, a mí me gustaría que primero empeces un poco contándonos, pues aquí es una introducción muy cortica, háblanos un poco más de vos, eh, de dónde venís, qué es lo que estás haciendo. Bueno, pues como ya hemos hablado antes tú y yo, ¿no? En privado, tengo 26 años, estudié Administración de Empresas en Pamplona por la Universidad de Navarra y bueno, después de haber estado año, año y medio más o menos dedicándome al mundo del marketing en el sector de la alimentación, gran consumo en España, pues bueno, un par de amigos y yo vimos muy claro el tema en San Sebastián del turismo, ¿no? Porque bueno, aparte de que aquí existía la banda terrorista ETA, que dejó las armas en 2010, confluyó el fin de la violencia en el País Vasco con, digamos, un boom en lo gastronómico en San Sebastián. San Sebastián siempre ha sido una referencia gastronómica, pero últimamente abrieron muchos restaurantes, estrellas Michelin, empezó a venir un turismo más internacional. Hay un chef muy famoso que lo podéis buscar en YouTube, que es Anthony Bourdain. Hacía un show, él era estadounidense y, y, él viajaba por todo el mundo, visitando diferentes países, diferentes ciudades y indagando un poco en la cultura de cada país y la gastronomía, ¿no? Uh, con la buena suerte que tuvimos, que él vino a San Sebastián, era un show televisado en todo Estados Unidos, pero audiencia top. Y vino a San Sebastián y le gustó tanto que repitió. Claro, entonces digamos que San Sebastián de repente, de ser una ciudad, vamos a decir, muy bonita, pero desconocida para el mundo, pues de repente llegó el fin de la violencia, el programa de Anthony Bourdain y San Sebastián se puso en el mapa, ¿no? Y nosotros vimos que empezó a venir un tipo de cliente internacional a San Sebastián interesado en la gastronomía. Hablo de gente de Japón, de Singapur, de Hong Kong, de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, con un poder adquisitivo medio alto y vimos ahí una oportunidad de negocio clarísima, porque sí que es verdad que San Sebastián es muy bonito, pero merece mucho la pena visitar pues, los pueblos de alrededor, rutas por la costa. Francia lo tenemos a 25 minutos en coche. Entonces, digamos que mis amigos y yo diseñamos un set de experiencias privadas dirigidas a este público, ¿no? Para que no solo se queden en San Sebastián, sino que visiten pueblos de la zona de alrededor, pues como Fuenterrabía, Guetaria, Zarauz, conozca la región vinícola, La Rioja, no sé si te sonará, el vino tinto, y nos estaba yendo muy bien. Ellos ya, bueno, empezamos tres, todo empezó un poco
en transición entre el fin de la universidad y nuestro inicio de la carrera profesional. Sí que es verdad que al principio no fue muy en serio, era algo más como un juego, pero poco a poco íbamos viendo cómo iba creciendo y dice, oye, y yo al final di el paso de decir, no, yo voy a dejar mi trabajo para dedicarme a esto. Me puse solo, porque bueno, mis dos amigos, uno se fue a trabajar a Irlanda y el otro se quedó en Madrid, y 2019 fue el año, desde bien principio de la primavera, como aquí que suele ser desde marzo hasta noviembre hubo mucho trabajo. Y yo tenía, bueno, los ingresos fueron bien, las ventas fueron bien y yo estaba feliz. ¿Qué pasó? Pues que yo estaba tan feliz haciendo mis proyecciones de ventas, todo mi planning para 2020 y de repente, ¡pum!, ¿no? La pandemia. Y al estar confinado en casa, pues ya no sé ni cuánto estuvimos, 2 meses seguro. Y todo el tiempo, ¿no? Pues entras, ves los periódicos, lees las noticias, tal, te indignas con la gestión del gobierno. Entonces, yo al final veía una necesidad mía de opinar sobre lo que leía y lo que iba pasando en mi cabeza, que dije, pues, Café y Libertad, aquí viene el canal. Y empecé abriendo el canal de YouTube y ahora la verdad que estoy bastante más activo en Instagram. Entonces creaste la cuenta en Instagram, Café y Libertad, y estás en YouTube. ¿Y en YouTube cómo te ha ido? A ver, el tema es que yo no vivo de esto ni le dedico la suficiente constancia. Bueno, esto es relativo, porque ¿qué es suficiente, no? Lo que cada cual vea, pero yo me ha ido relativamente bien para el tiempo que le he dedicado. Es decir, yo ahora mismo, mis padres son comerciantes, yo estoy echando una mano en el comercio familiar porque como el 80% de los clientes en el negocio del turismo eran estadounidenses, y ya no es que consuman menos, es que directamente la frontera está cerrada, o sea, ni siquiera pueden venir a hacer turismo. Entonces, estoy echando una mano en el negocio familiar y vamos a decir que el canal no es mi principal actividad. Entonces, pues igual en 2 semanas subo un vídeo, luego la semana siguiente subo otro vídeo, pero luego igual estoy 2 meses sin subir nada. ¿Por qué? Pues por diferentes circunstancias, porque en el trabajo hay más movimiento, por lo que sea. En eso soy bastante caótico, tengo que reconocer que soy bastante... Sí, te gusta iniciar cosas, pero no Sí, sí. Sí, sí, me identifico. También he hecho esas. Hombre, si ese de comer sería diferente, ¿no? Es decir, con el tema de los tours y del turismo era muy disciplinado, pero Sí, porque me obvio. estaba dando de comer. Esto es puro hobby de momento, de momento. Pero sí, esto es algo una vocación, el tema de la política, las ciencias sociales, sí, la sociedad en general es algo que siempre me ha interesado y bueno, es algo que me gusta hacer, pero no hay más pretensión que esa. Pero vos, ¿cómo llegas a eso? O sea, a lo largo de tu vida, ¿qué cosas te han influenciado o qué informaciones recibes de pequeño que de alguna manera, primero quisiste estudiar administración de empresas, o sea, ya te estás metiendo por el lado empresarial, creaste tu empresa y estuviste dispuesto a abandonar tu empleo, que eso hay mucha gente que no lo hace. Hoy, por ejemplo, pues Ujú. acá en Colombia, esto está muy de moda el emprendimiento. Todo el mundo quiere emprender, que eso me parece muy bueno. La cosa es, no todo el mundo tiene de pronto la disciplina, la constancia, el enfoque para ser un buen emprendedor. Y vos desde chiquito te vi enfocada en eso. Y como repito, abandonaste tu empleo para poder emprender. ¿Por qué? O sea, vos, ¿qué se te pasó por la cabeza o qué fue lo que te influyó a hacer eso? A ver, sí que es verdad que yo en casa, yo soy hijo único. Sí, mm, es algo, como decimos aquí, que yo he mamado desde pequeño. Es decir, eh, aquí en sí, España sí, lo decimos así. sí, sí. Pero sí, o sea, pues mi padre igual llegaba un día a casa y decía, jo, pues qué bien, pues hemos hecho un cliente o esto tal, o ese como no Ambiente. incertidumbre, no, sí, y no incertidumbre en el mal sentido, pero el ser consciente de que pueden haber épocas buenas, épocas malas, que es todo o sea, que no es una línea continua, ¿no? Como el Mm, que puede ser, pues no sé, abogado para el Estado, tal, con todos mis respetos, por supuesto, y en mi familia también hay gente que, por ejemplo, pues son funcionarios, ¿no? Tienen un cargo, pues, en la administración, en una administración pública, lo que sea, pues al final es una lección de vida, es una lección de vida. Yo me acuerdo una vez cuando, escuchando, yo estaba en un bar, en una taberna, y yo no pude evitar el poner el oído, ¿no? Eh, un señor estaba hablando de una empresa que era una carpintería, en un pueblo de aquí al lado.
y un señor que debía ser como la mano derecha del jefe o debía llevar mucho tiempo en el negocio, estaba hablando de que el jefe se iba a jubilar y les iba a dejar parte de la empresa a los hijos, pero a este señor que estaba al lado nuestro en una comida, porque yo estaba muy cerca y se escuchaba lo que decían, como que le iban a ofrecer un porcentaje de la empresa. Y su amigo le decía, pero ¿cómo? Pero tómalo, ¿no? O sea, ya tienes una edad y es una empresa solvente, te están dando la oportunidad de coger la dirección. Y el otro le decía, no, no, olvídate. Si yo lo que quiero es hacer los muebles bien, yo soy bueno en mi trabajo, quiero mi sueldo a fin de mes y yo no quiero más líos. O sea, lo que quiero decir con esto es que depende mucho de cada uno, ¿no? De Mm, la personalidad de cada uno y de lo que cada uno quiere en la vida. Y ambas opciones son respetables. Es decir, el querer, pues quizá, vamos a decir, un sueldo más modesto, pero a la vez tener esa constancia y esa seguridad, esa tranquilidad, ¿no? Y quizá tener más tiempo libre, o no, el emprender y dejarte la piel y el también aspirar quizás a poder vivir mejor o a poder ganar más dinero, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué me ha influenciado? Uno, sí que es verdad, mi familia, por supuesto. Y luego yo creo que también yo desde pequeño tenía un carácter intrínsecamente, que igual está mal que lo diga yo, porque es como ponerme flores, pero intrínsecamente emprendedor en el sentido de, bueno, pues siempre me ha gustado emprender nuevos proyectos, aunque no sean estrictamente empresariales. Entonces, a mí el hecho de levantarme por la mañana y ir a trabajar para mí mismo, y decir, a ver, ¿qué experiencia le puede gustar a estos clientes de Chicago para que vienen, que han reservado un tour para dentro de 2 semanas? Tal, tal, tal. Y idear toda la experiencia tú y saber que si a esa gente le gusta lo que tú estás haciendo, te lo van a recompensar directamente a ti y que el beneficio va a ser para ti, para mí eso no tiene precio. Es decir, yo estuve trabajando en la empresa de alimentación en el campo del marketing y estuve contento y aprendí mucho, pero es diferente. Quiero decir, por supuesto que tienes la satisfacción de hacer bien tu trabajo, el jefe te puede felicitar, puedes ir ascendiendo, lo que tú quieras, pero de ahí a recibir la llamada de una agencia de viajes y decir, oye, dentro de un mes queremos una experiencia para 20 personas, a tal sitio, ¿nos organizas? Es diferente. O sea, el hype que te da, ¿no? El incentivo para seguir ahí. Dices, vamos, a ver si la siguiente, pues a ver si se quedan contentos y vuelven a llamar. Entonces es un constante, a mí me mantenía muy despierto y me mantenía, no, y hablo en pasado, pero yo espero que vuelva. Uf, me encanta. Nada, eso es muy rico escuchar ese tipo de historias. Y es más o menos lo que yo también he tratado, pues, como de replicar. Yo no sé si a vos te pasó, pero yo, o sea, particularmente a mí, yo lo que viví desde chiquito, yo creo que siempre tuve como cierta predisposición al libre mercado. Siempre. Porque desde, desde pequeño mis papás me decían, es que Pedro vende arepas. Arepas, pues es una Uh cosa que -huh. hacemos acá con maíz. Vende arepas, o sea, vende algo, pero siempre me decían como hace algo. Entonces yo también vendía mazapanes, que eso es, de pronto en España tiene un nombre diferente, pero es una masa con colores, eso lo hacen figuritas, como dulces para niños, pues. Entonces yo hacía eso, vendía de eso, vendía juguetes. Siempre tuve como esa predisposición. De alguna forma yo me veía como un mini capitalista. Pues ya con el pasar del tiempo vi que de pronto esa perspectiva que yo tenía de crear empresa, no solo me gustaba en el aspecto que me parecía más emocionante y que de verdad podía dedicarme tiempo a mí y de alguna forma ponerme con mis propios retos, sino que ese libre mercado también me gustaba desde el aspecto más teórico, más numérico, o sea, me parecía más convincente, no solo era un aspecto de gusto y sentimiento y opinión, sino que también era un aspecto más numérico, ¿cierto? Uh -huh. Y yo he visto que vos también has tocado como ese tipo de aspectos, de hecho es lo que vos hablas en Café y Libertad. A vos, ¿cómo, pues, ahí te conté cómo fue que yo terminé llegando al libre mercado, pero vos crees que vos llegaste al libre mercado también de alguna forma por ese aspecto natural que vos mencionas que desde chiquito has escuchado a tu familia hablar de negocios, de clientes, Hombre, o de pronto te influenció la educación? ¿Qué fue lo que hombre, pasó? sería, sería deshonesto decir que no hay un nivel de sesgo importante. Es decir, eh, vengo de una familia que trabaja en el sector privado, he sido autónomo en España, es decir, quizás si estuviera en otro lado no tendría esas ideas o me hubiera costado más adquirirlas. Quizá también hubiera defendido el libre mercado, pero lo hubiera empezado a defender con 30 años en vez de con 26.
Yo igual desde los 20, pensando un poco así. Eh, es buena pregunta, en realidad, ¿eh? Porque, claro, ¿qué te lleva, ¿no? a adquirir determinadas ideas? Hombre, yo no sé cómo está la situación en Colombia, no tengo los datos, no he venido preparado con los datos en cuanto a presión fiscal, facilidades para el emprendimiento. No sé cómo está el tema en Colombia. Lo que te puedo decir de España, eh, creo que Europa, en general, la Unión Europea, eh, es un sitio que de momento y hasta ahora sigue siendo uno de los mejores lugares del mundo para vivir, pero a la vez creo que hay mucha gente que da cosas por sentado y que si seguimos en esta dinámica de clima de opinión, pues Europa no va a seguir progresando como lo ha hecho hasta ahora. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo, pues igual desde pequeño me daba cuenta de cosas, ¿no? Y sí que es verdad que aquí puede haber un sesgo, puede haber un sesgo. Pero yo igual, pues ella, pues eso, a mi padre, ¿no? O tal. No, pues, oye, a esta persona la tiene que despedir. La tiene que despedir porque él ha decidido esto, porque ve que esta persona ya no es beneficiosa para la empresa. Y pues esta persona tiene que pagar, o sea, vamos a decir que aquí al empresario, cuando tú despides a un trabajador, lo castigan. O sea, tienes que pagar una indemnización, y yo desde pequeño, yo no entendía. Se decía, pero ¿por qué mi padre le tiene que pagar a alguien? ¿No? Entonces, claro, yo lo llegaba a comparar, y esto puede sonar muy fuerte y hay gente que le puede llamar la atención, pero yo lo llegaba a comparar con el divorcio. Es decir, vamos a ver, hay un señor que ha hecho un contrato con mi padre para trabajar. Está ofreciendo sus servicios y mi padre le contrata. De acuerdo. Ujú. Entonces, ¿quién tiene que meterse entre medias para decir, no, es que lo que ustedes han firmado no vale? Aquí hay un convenio colectivo que dice que si él le despide, le tiene que indemnizar. ¿Por qué? Es que hay ciertas cosas que a mí sí me van chirriado y dices, no, es que es como si eres pareja de alguien y cuando te quieres ir te dicen, no, le tienes que pagar 1.000 euros porque es un ejemplo bastante tonto, pero creo que bastante significativo del papel que juega el Estado. Es decir, igualmente que en España, y no creo que todo sea economía, eh, podemos hablar de otras cosas. Podemos hablar, por ejemplo, no sé cómo estará esto en Colombia, pero aquí en España el matrimonio homosexual es legal, para hombres como para mujeres. Oye, hubo gran parte del país probablemente más a favor de un libre mercado, ¿no? O sea, vamos a decir la derecha tradicional tal, que se alzó cuando se legalizó eso. Y yo pensando, ¿pero quién es el Estado para decirle a la gente con quién se tiene que meter a la cama? ¿Me explico? O sea, esto va por los dos lados, no es solo libre mercado, es libertad individual en todos los aspectos, ¿no? Ujú. Y entonces uno va haciendo reflexiones que pueden ir, pues, no solo en lo económico, sino en diferentes ámbitos, ¿no? O yo qué sé. Y esto pasa mucho, por ejemplo, aquí en España, no sé cómo sea en Colombia, pero sí que en España, a veces, o hasta hace poco, porque ahora ya ni eso, no sé tampoco la opinión que tendrás tú, pero sí que hay ciertos temas donde parece que la izquierda ha estado más cerca del liberalismo que la derecha, en los temas no económicos, ¿de acuerdo? Como puede ser, pues, yo qué sé, o las drogas, ¿no? Pues hay un movimiento muy grande para legalizar la marihuana, pues viene del partido más radical de izquierdas, que yo no comulgo con ellos en absolutamente nada. Pero dices, coño, es que aquí justo tenéis razón. ¿Por qué? Porque yo, pues cada vez que voy al centro de mi ciudad, veo a una pobre señora, bueno, no veo a una, veo a varias, pero sobre todo hay una que últimamente suele estar, pues ahí tirada en una esquina en centro comercial con una botella, con un brick de una botella de vino tirada, medio muerta. Y es legal eso. Y no es legal que se pueda fumar y dices, que yo no. Otra cosa es luego los valores que tú defiendas en tu casa. Y que si yo tengo un hijo, le voy a decir, oye, mira, si tú fumas marihuana, quizá te puede dar un ataque de esquizofrenia y va a ser malo para ti. Y vas a rendir peor en los estudios y te va a costar concentrarte más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero y estoy en contra de la infantilización de la sociedad. Es decir, aquí en Europa en general hay como una fe ciega en el Estado, en que si. O sea, el Estado es el que tiene que guardar por nuestro bien y el que sabe lo que es bueno para nosotros y lo que no.
¿no? Entonces, bueno, eso es un poco... Y luego hubo otra cosa que a mí me llamó mucha atención. Aquí hubo en España, 2008-2009, se juntaron dos crisis, la crisis financiera y la crisis de la construcción. Hubo un movimiento llamado 15M, movimiento de izquierdas, eh, de indignados contra la corrupción de los políticos, la corrupción de las élites económicas, es decir, no los empresarios, sino los lobistas del país con los políticos para que en el documento oficial firmasen tal ley que les beneficiase a las grandes empresas, tal. Hubo como todo un movimiento que denunciaba toda esa corrupción y denunciaba todas esas lacras que sufría España, ¿no? Entonces decían, vale, en el diagnóstico tienen razón, pero es que luego su conclusión, o la conclusión de la mayoría de ese movimiento, era: queremos más Estado. Tenemos derecho a un trabajo, tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a una educación gratis. ¿Cómo que tenéis derecho? Tenéis derecho a que os dejen en paz. Porque cuando usted dice que tiene derecho a un trabajo, lo que está diciendo es que usted tiene derecho a que alguien cree la riqueza suficiente como para darle trabajo a usted. No sé si me estoy explicando. O sea, entonces, por eso digo, yo al final lo que he defendido es un poco la libertad individual. Se coloque en el partido que se coloque, porque esto de izquierdas y derechas no sé cómo están en Colombia, pero en España ya cada vez es más difuso. Sí, la verdad es muy similar, diría yo, en Colombia. Por ejemplo, lo que estás mencionando ahora, el tema de las drogas, ¿cierto? Vos tenés Bueno, partidos que claro, más bien, en bueno, no, Colombia, o sea, sino que en Colombia está el tema de la cocaína, que es el tema ese es el problema de drogas en Colombia. La marihuana no tanto, o sea, Colombia no es un gran consumidor. Bueno, realmente Colombia no es un gran consumidor de ninguna droga, es un gran productor, que es uh-huh, diferente. uh-huh. Pero entonces, por ejemplo, con respecto al tema de la marihuana, ahí han tenido varios choques, porque entonces de pronto tenés partidos que en teoría, no lo creo, pero en teoría defienden más el libre mercado, pero por ejemplo no permiten el tema de las drogas. O sea, tienen una postura, digamos, un poco más conservadora. Y tenés otros partidos, digamos, más de izquierda, que no comulgan con el libre mercado, pero sí defienden la legalización de drogas. Entonces, eso me Correcto. parece incluso extraño. Pues como pues, si me entendés, Uh-huh. como los que no defienden el libre mercado no permiten comercializar algo y los que no lo defienden sí lo permiten. Eso me parece muy Correcto. raro y de alguna forma creo que eso es lo que ha estado pasando en Colombia y efectivamente es así como vos lo decís, en donde no, más, no, lo cambiaría. Yo creo que más bien hoy tenés una sociedad en donde en aspectos sociales se ha vuelto mucho más liberal. Si te soy sincero, Correcto, correcto. creo que en algunas cosas incluso de forma negativa. O sea, creo que ya nos hemos vuelto, digamos, tan permisivos en ciertas cosas que a mí ya particularmente ya hay ciertas cosas que no me gustan. Pero a la par que hacen eso, les quieren cerrar la economía. Inclusive la otra vez sabiendo uno de los partidos acá de que se supone que es de derecha, es el principal referente de la derecha, proponiendo una renta básica universal. Eso me parece increíble. Pues eso es típica propuesta de un partido socialista, de un partido pues, progresista. Entonces me parecía muy extraño que, que defendieran eso. Y creo que es algo que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Pero entonces con Sí, y respecto a aparte eso, no, dale, dale. no, no, que aparte es algo, por supuesto, muy fácil de vender desde un partido político. Es decir, ¿quién no va a apoyar eso? O sea, a ver, es que por eso digo lo de los sesgos. Y yo tengo que reconocer que yo he tenido mucha suerte en el sentido de, bueno, pues, pues haber nacido en una familia que no me ha faltado de nada, he estudiado en una universidad privada, que no estoy diciendo, creo que la calidad de las universidades públicas en España por lo general es aceptable. Eh, Quizá si yo llego a nacer en un barrio más pobre, veo que mi madre o mi padre no pueden encontrar trabajo, que nos cuesta llegar a fin de mes, que nos cuesta pagar la factura de la calefacción, porque aquí en España en invierno hace mucho frío, tal, 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 tal. Claro, si a mí me viene un partido político y me dice que yo me merezco una renta básica universal, digo, claro, y les voto. O sea, lo que quiero decir es que es fácil caer en la trampa. Y es más fácil, yo creo, muchas veces, si se está abajo en la pirámide. Donde yo creo que está el verdadero esfuerzo es en hacer ver a la gente que el libre mercado favorece precisamente a los más pobres. Y esto, tú hace poco compartiste una mención a Ruanda Sí, señor. que me llevó a mí a bucear por internet y acabé
un vídeo de YouTube de Visual Politics, que era el gran crecimiento de Ruanda, o no, cómo Ruanda sale de la extrema pobreza, que lo recomiendo desde aquí. Y claro, y ahí te explica un poco pues qué medidas son las que llevan a un país a salir de la pobreza. Sí, Entonces, Europa está en un momento que se muerde la cola, ¿no? Y esto es lo que decía también Carlos Rodríguez Brown. O sea, la ayuda a la pobreza genera más pobreza. Al final es un agujero. O hace poco Juan Ramón Rayo que hablaba de no, es que le vas a dar un subsidio a esta persona de 800 euros, pero fíjate que el salario mínimo, no me acuerdo exactamente las cifras, pero está en 900. Entonces, si esta persona consigue el subsidio de 800, o sea, si se tiene que poner a trabajar en el sector privado por un salario mínimo, que son 900, le estás pidiendo que trabaje un mes por 100 euros. O sea, ¿va a dejar el subsidio para... O sea, ¿para qué? Cuidado, esto es muy peligroso porque también yo sí que creo en la meritocracia y sí que creo que la gente que se lo trabaja y que el que la sigue la consigue y que el esfuerzo y la constancia y la disciplina llevan al éxito, pero vamos a ser sinceros, el factor suerte también es importante y hay gente que lo está pasando mal que no tiene la culpa. Es decir, no creo que sea justo decir que el que es pobre porque quiere. Esto no es sí, justo. no, estoy de acuerdo, estoy de No es acuerdo. Esa justo. me parece una frase que no es, porque es que la frase del el que es pobre porque quiere, está ignorando muchos factores, como por ejemplo el barrio en que naciste, la información que escuchaste desde pequeño, o sea, hay cosas que Exacto. genuinamente influyen. Entonces, dale, dale, Por continúa. supuesto. No, justo al hilo de lo que decías, pues no sé, hace un par de años o hace un tiempo, recuerdo haber leído un artículo que hablaba de cómo los hijos de familias acomodadas tenían unas probabilidades mucho mayores de generar dinero. No de vivir bien con el dinero de la herencia, sino de ellos mismos, descontando ese dinero que les pueda venir, ellos mismos generar más dinero. ¿Por qué? Porque bueno, pues recibes una educación, te mueves en un entorno que obviamente ayuda. Y yo tampoco vengo de una familia precisamente muy acomodada, pero bueno, no vivimos mal, no vivimos mal. Mira, Ahora vamos a ver, porque nuestro negocio de alguna manera también está indirectamente relacionado con la hostelería y el turismo y a ver cómo aguantamos, pero bueno. porque es que mira, ¿sabes qué iba a decirte yo? Que estás diciendo cosas que suenan muy, o sea, que te preocupas por los otros, pues, o por lo menos eso aparenta, que sos una persona que se preocupa por el bienestar de las otras personas. Lo que yo ahí encuentro un problema y es que precisamente eso, esa preocupación que vos tenés de uy, ojalá al otro le vaya bien, ojalá el otro pueda tener más oportunidades, porque es que tal vez yo tuve más que él y sería bueno que los dos las tuviéramos. Muchas personas canalizan eso en querer precisamente más Estado. Y vos en estos días estabas en tu página, que de hecho le escribí acá en el cuaderno porque me gustó muchísimo, hiciste un comentario que a mí me encantó, que vos me dijiste que fue de alguna forma inspirado en lo que yo había dicho. Entonces lo voy a leer porque me gustó mucho. Empezás diciendo que uno de los mayores retos del liberalismo es el de convencer y demostrar a una mayoría social que una economía donde impera el libre mercado beneficia, sobre todo, a los más pobres. Acá hago un paréntesis. Yo no diría solo del liberalismo. Creo que hay otras posiciones, conservadurismo, libertarismo, que también de pronto entrarían ahí en el aspecto económico. Obviamente tienen diferencias sociales, pero en el aspecto económico creo que podrían ahí estar Sí, de la no, mano. no. Sí, por supuesto. Luego también hay muchos matices, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué es liberalismo? ¿Qué es libertarismo? Ahora parece que si lo dices en inglés, los liberals son los del Partido Demócrata, ¿no? Sí, O sí, sea, por eso que a veces los términos son muy confusos. sí, sí. Pero Antes de continuar leyendo, yo por eso siempre que me preguntan cuáles son mis posiciones, más que decirles una ideología, yo les digo, va, yo defiendo esto y esto, porque creo que es mucho más exacto con ya todos los cambios que hay de ideologías. En fin, pero hacía más ese paréntesis como para hacer la invitación a todos aquellos que de alguna forma defendemos el libre mercado y que creemos en mayor o en menor medida en la libertad, como para que individual y económica, para que no tengamos tanta división estúpida que a veces creo que es lo que ocurre. Entonces, continúo. Entonces, demostrar a una mayoría social que una economía donde impera el libre mercado beneficia sobre todo a los más pobres. Es algo que mucha gente mira con escepticismo y no acaba de entender. Es comprensible si se tiene en cuenta que muchas personas siguen creyendo que la seguridad económica y la eficacia en ciertos campos solo son viables en el Estado, con el Estado mediante. La permeabilidad de esto es tal
que a veces es difícil concebir que la gente puede conseguir mejores resultados si se organiza de manera libre y voluntaria. Ujú. Muchos argumentarán que, hey, hay ciertas necesidades básicas que el Estado debe cubrir. Pero ahora pregúntate, ¿son los zapatos una necesidad básica? ¿Y la comida? ¿Y los abrigos de invierno? Los tres se producen, distribuyen y venden de manera privada. Y si alguien hablase de nacionalizar el mercado de los zapatos en España, mañana la gente se echaría a reír. Pero, ¿y si fuese al revés? ¿Y si el mercado de zapatos ya estuviese nacionalizado y no hubiésemos conocido otra cosa? Probablemente una mayoría de personas señalarían como despiadado y falto de corazón a cualquiera que propusiese privatizarlos. La batalla está en hacer entender que la prosperidad y el bienestar social, sobre todo de las capas más vulnerables, fundamental insistir en eso, llegan mucho antes si se le deja a la sociedad civil organizarse de manera voluntaria. Es falso que exista un mayor bienestar social gracias a la intervención del Estado en la economía. El Estado bebe de la economía, no al revés. Y la economía, antes que números, son personas. A mí eso me encantó. Ahora vimos en la pandemia que, sobre todo en los sectores, diría yo, de izquierda, Ujú. decían, no, claro, pongan cuarentena obligatoria, encierran a las personas, cierran los negocios, porque es que hay que proteger primero la vida que los negocios. Pero es que se nos olvida que es, de verdad, es por el medio de los negocios que nosotros podemos de alguna forma vivir. O sea, obviamente, obviando la parte de que con eso generamos ingresos, con eso podemos pagar el agua de la casa, la comida que compramos, la luz que nos calienta tal vez ustedes cuando están en invierno necesitan obviamente la calefacción o si no, pues se congelan. Todo ese tipo de cosas que son importantes. También está el hecho de que somos seres sociales y nos gusta relacionarnos con otros, de que nos gusta estar ocupados en algo, si no hay gente que de verdad tiene problemas mentales y se estresa y le da ansiedad si no está haciendo eso. Y de alguna forma me parecía un comentario, desde mi punto de vista, muy inhumano decir que, no, es que la economía se recupera. No, es que, vea, los empresarios no son los que están sufriendo esto, son los ciudadanos, el Es que, microempresario, es los que pequeños muchas veces negocios. cuando hablas con la gente eh, y hablas de la economía, ¿no? Se piensan que son unos números en 4 barras de Excel. Y ven al economista como esto con traje y corbata, ¿no? Calculador y son todos fríos números, ¿no? Y dicen, no, que la economía es la panadera que está abajo de tu casa todos los días. Ujú. O sea, que al final, esto es una cosa que desde los autores de la escuela austríaca, que es bueno, una escuela de pensamiento económico, entiendo que la conocerás, eh, Mises insiste mucho en esto, en qué es la acción humana, qué es el mercado. El otro día, Alberto Venegas Lynch, que he colgado como varios vídeos suyos, colgado como píldoras en Instagram, porque son conferencias largas de 1 hora, hora y pico, intento colgar como lo más relevante. Es algo que no colgué, pero me gustaría decir aquí. Haciendo un poco de autocrítica, le decía, no, es que a veces hablamos del mercado, los economistas, los liberales, tal, siempre hablamos del mercado, no porque los mercados, no porque... Y él decía, tenemos que insistir en que podríamos sustituir la palabra mercado por, no, es que la cooperación libre entre individuos, o sea, como diciendo, no, no, o sea, es que las personas, ¿explico? Entonces no es la economía, no, no son unos números en Excel, somos nosotros. Sí, Somos tú y yo se haciendo imaginan esto Wall ahora. Street así pues todos. Claro. Sí, no. No, es el que vende pan, es el que arregla los zapatos cuando se dañan, el zapatero. Y luego otra cosa que me gustaría decir, sobre todo para los que nos puedan estar viendo también desde Colombia, que probablemente es un ejemplo que también se haya utilizado en Colombia, pero yo creo que sobre todo en España, hay un discurso muy demagogo por parte de los políticos y los periodistas que están más a favor de una intervención mayor en la economía, que es siempre el de usar los países del norte de Europa. Cuando hablan de Ja, esas necesidades básicas, siempre agarran con los países del norte de Europa. Entonces, es muy curioso que siempre hablan de las medidas proteccionistas de estos países, pero nunca hablan de las causas de la riqueza de estos países. Nunca hablan de cómo estos países llegaron hasta donde están. ujú. No, siempre hablan de que, por ejemplo, en Holanda, hoy he leído un post que hablaba estaba a favor de reducir la jornada laboral en España de 5 días a 4. Y digo, no, si yo quiero trabajar 4, fenomenal. No, 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 pero, o sea, que el empleado cobre lo mismo y con cargo al empresario
que trabaje 4 en vez de 5. Y ponía el ejemplo de Holanda. Oh, ¡qué maravilla! Porque en Holanda es verdad que es uno de los países de Europa donde menos horas se trabaja. Claro, Holanda es extraordinariamente productivo. O sea, la inversión en maquinaria, en tecnología, en conocimientos, en educación que hay en Holanda es brutal. Entonces, el nivel económico de Holanda es tal que la población holandesa se puede permitir el trabajar menos horas y probablemente producir más per cápita que España o Colombia. Entonces, están pidiendo trabajar las horas que trabaja un holandés, pero sin haber dado los pasos previos para generar la economía holandesa. Entonces, claro, es que es justo al contrario, ¿no? Y cuando uno ve esto y lo ve en la tele y ve a Instagramers que pueden ser cool o trendy o que además que ya no son, porque muchas veces yo cuando hablo con amigos míos, aquí el partido más radical es Podemos, ¿no? Podemos con Pablo Iglesias. Sí. Y hay mucha gente que a este no lo va a votar, no lo vota porque ya lo ven muy radical, lo ven... y ya saben que no, ¿no? Hay gente que todavía sí lo vota, pero hay mucha gente que ya no lo vota. Pero ya no es eso, ya es que los partidos, tanto Partido Socialista como Partido Popular, que es el que está ahí en el centro derecha, asumen partes de ese discurso socialista porque al final, digamos que aunque Podemos le vote una minoría, muchas veces va marcando muchas veces esas ideas que se van introduciendo poco a poco en el ideario colectivo, ¿no? Y no es algo que vaya a pasar de aquí a un año, pero sí que a 20 años vista, 25 años vista, 30 años vista, yo veo una Europa que cada vez pide más Estado, más intervención, más seguridad. Hay un actor muy famoso en España, Antonio Banderas, hizo la película El Zorro. Una vez le entrevistaron en El Hormiguero, que es un programa que se da aquí a la noche de máxima audiencia, y hablaba entre las diferencias entre Estados Unidos y España, ¿no? Y él decía, no, es que en Estados Unidos a la gente con 18 años tú le preguntas qué quiere hacer de mayor Yo conozco la entrevista. Dale, dale. y te dicen, no, pues yo, desde pequeño me ha encantado trabajar con la madera y quiero hacer mi negocio para hacer los mejores muebles de la ciudad y luego poder exportar a todo el país y tal. ¿Tú qué quieres? Pues yo voy a intentar, pues una chica. No sé, a mí desde siempre me ha gustado la construcción y quiero ser un buen arquitecto y primero quiero trabajar para una empresa, pero luego en un futuro quiero montar mi propio estudio y tal. Y muy pocos te dicen que quieren trabajar para el gobierno. Pero es que en España es justo al revés. ¿Tú qué quieres? No, yo quiero tal, mi nómina a fin de mes, que es perfectamente respetable. Pero lo que no puede pensar la gente es que tiene derecho a eso. ¿De dónde deriva ese derecho? No, es que yo tengo derecho a un sueldo digno, pero defíneme qué es digno. ¿Qué es un sueldo digno? ¿Vas a ir a 1910 y les vas a exigir también a los habitantes de 1910 en España a los políticos que pongan un sueldo digno? Porque claro, el salario mínimo que aquí proponen es, no sé si 900, 1.000 euros. Hombre, puestos a proponer, propone un salario mínimo de 10.000 euros, ¿no? O sea, lo que tiene que entender la gente es que la economía no funciona a base de decretos. Porque somos nosotros, la economía somos nosotros. Y es, pues bueno, ya creo que me estoy yendo un poco por las ramas, pero es el crecimiento, es el crecimiento lo que hay que fomentar para que luego la distribución sea mejor. Y luego, ya para terminar, otro tema que me gustaría tocar es el tema del suma cero. Yo estudié en un colegio católico, yo culturalmente soy católico, es decir, al final yo me he educado en los valores del cristianismo, ahora mismo me considero agnóstico, ¿vale? Es decir, no soy ateo, pero tampoco soy creyente al 100%, estoy ahí en un limbo que digo, probablemente exista algo, pero no estoy muy seguro de qué, pero mi educación es predominantemente católica. Ujú. Yo recuerdo en clases de religión, pues mapas, ¿no? Donde ves Europa como súper rica y ves como África sangrando, ¿no? Y parecía como que Europa estaba como chupando todos los recursos de África y que África estaba sufriendo. Por eso dices, no, es que estáis... O sea, esa concepción de que si el rico es rico es a costa de que haya gente pobre. Y es justo al revés. O sea, si el rico es rico es porque está cumpliendo una función social de servir a muchísima gente, de desarrollar una actividad que es útil para muchísima gente, ¿no? Y bueno, con esto me callo ya y procedo al siguiente comentario, a la siguiente pregunta, pero Pues esto del hablar suma cero me relajado, parece muy hablar importante. relajado, hermano. Dale, dale.
No, esto del suma cero me parece muy importante, porque hay mucha gente que te dice, no, es que el tamaño del pastel es este, y entonces hay un rico que tiene la mitad del pastel y los demás tenemos la otra mitad y esto no es justo. No, pero es que ese rico lo que ha hecho es que el pastel sea más grande. Ujú. Porque antes de que viniese Bill Gates o Steve Jobs o Amancio Ortega, el pastel era más pequeño. ¿Me explico? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar para seguir agrandando ese pastel y que pueda haber más trozos para cada uno. Pero lo que no puedes exigir son las condiciones de Noruega o de Holanda para España o para Colombia cuando no existe la economía para esas condiciones. Sí, sí, la gente, yo creo que muchas veces las personas ignoran que, pues yo no he conocido al primero que se vuelva millonario creando productos y servicios para sí mismo. No lo hay. La gente No, crece porque crea productos y servicios para otras personas. Y si las personas lo compran en masa, el man se vuelve rico en masa, o sea, empieza a generar números muy altos. Acá obviamente no podemos mentir que obviamente allá afuera hay gente que ha hecho esos actos ilegales y obviamente ha tenido convenios con el gobierno, como vos decías ahora, que era el empresario y el político juntos, y eso me parece a mí horrible. Eso de por sí, eso no es libre mercado. O sea, y no, no, no. no le estás dejando en competencia, le estás dejando en cosas que se están arreglando bajo la mesa. Eso es atacar a la competencia. Chronic capitalism, ¿no? Que le Eso dicen en inglés. ocurre, eso es una realidad, pero la gente no puede confundir, digamos, un porcentaje con todo lo que está ocurriendo allá afuera. Y muchas veces lo que yo noto es que por eso, por los 5 empresarios con los 10 políticos que se amañaron y empezaron a hacer todo para hacer todo bajo la mesa, por eso hay que tumbar todo el sistema y hacerle daño a todas las otras personas. Así no es como funciona. O sea, si vos tenés una manzana mala, saca esa manzana, pero no tiene que sacar pues no tiene que Correcto. sacar a todas las demás. Y yo creo que de alguna forma eso es lo que la gente ha tenido un poco en la cabeza. Que incluso yo quería preguntarte, los jóvenes allá en España, ¿qué? O sea, esa forma de pensar que vos me estás diciendo, mayoritaria, 50-50, sos minoría, ¿qué pasa ahí? A ver, es difícil saberlo. En cuanto a la economía, a ver, sí que hay muchos jóvenes que emprenden, hay muchos jóvenes que quieren ganarse la vida ellos solos, vamos a decir, o sea, sí, buscarse las castañas ellos solos y que no creen en ese asistencialismo del gobierno. Pero yo creo que en general, cuando tocas ciertos puntos, la gente está absolutamente a favor de una política socialdemócrata, de una política donde intervenga el Estado, porque hay cosas que se dan por hecho. Es decir, aunque tú en España te consideres de derechas, vamos a decir, un mainstream de derechas en España, un chico de 25 años típico de derechas, de Madrid, de San Sebastián, me da igual, tú cuando hablas de ciertas cosas, sí, hay que favorecer el libre mercado, y te va a decir, sí, 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 hay que favorecerlo, tal. Hay que bajar los impuestos, sí, 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 pero luego cuando tocas ciertos temas te va a decir, no, pero esto no lo toquemos porque esto tiene que estar. Pongo un ejemplo, la educación. Aquí en España hay un debate eterno, desde que murió el dictador Franco, sobre cuál es el modelo educativo perfecto. Viene la izquierda, viene el PSOE y pone un modelo educativo donde la religión tiene menor peso, directamente desaparece, se incluye en políticas de género, tal, 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 tal. Luego parece que viene la derecha y vuelve la religión, vuelve cierto ámbito mayor de meritocracia, se favorece quizás más a los colegios concertados en vez de a los públicos. Ahora se han cargado la escuela concertada con la última ley que ha sacado la ministra Cela. Y hay gente que te dice, no, es que tiene que haber un consenso entre los partidos sobre el sistema educativo perfecto, dices tú. Pero ¿por qué no dejas que los colegios compitan? Y que sea, Sí, y que entre ellos. También es verdad que aquí la respuesta, ¿cuál sería? Hombre, ya, pero una familia que no se puede permitir llevar a su hijo al cole, claro, y esto es cierto. A mí hay una propuesta que creo que la hizo Milton Friedman y creo que la llevaba Vox en su programa. Vox es un partido en el que no me gustan muchas cosas, pero que en lo económico me gusta bastante, quitando el tema de comercio internacional y demás, que son bastante pro aranceles, un poco al estilo Trump. Hay una propuesta que creo que ellos la llevaban en el programa, que era el tema del cheque escolar. ¿Qué es el cheque escolar? Bueno, pues quizá tú, Pedro, ya lo sepas. Usted privatice la educación
Y si hay una familia que no puede pagar la educación, no. Oye, el Estado, para eso sí, ¿no? El Estado a esa familia le da un cheque para que su hijo pueda ir a una escuela. Pero esas escuelas no tienen que ser estatales. O sea, el Estado no tiene que marcar de manera centralizada la educación que tienen que recibir tus hijos, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas, la gente está lejísimos del liberalismo, por lo menos en España. O sea, uno se puede considerar de derechas y estar a favor de la empresa, pero cuando tocas ciertos temas, no, aquí ya no. Yo digo, oye, ¿y por qué no permites tú? Oye, si hay alguien que cree que las políticas, con todo esto, ¿no? Del género, del sexo y tal, si alguien cree que las políticas de género, toda esta perspectiva es beneficiosa y va a ser beneficiosa, pues, oye, pues sí. El liberalismo lo bueno que tiene es que permite que haya otros sistemas dentro del liberalismo. Es decir, si ustedes quieren ir al monte y montarse una comuna y hacer un mini estado comunista, háganlo. Yo no les voy a. Pues esto es lo mismo. Pues bueno, pues tendríamos una ciudad como Madrid, tendríamos una gran diversidad de opciones. Tendríamos un cole súper católico donde hubiera división entre chicos y chicas. Tendríamos un cole donde, yo qué sé, se fomentase más el aprendizaje de idiomas, como puede ser el chino, el inglés y el alemán. Tendríamos un colegio laico, sin religión, que fomentase mucho más los valores de, yo qué sé, pues de esas políticas de género con las que yo soy bastante escéptico y creo que están llegando demasiado lejos. Bueno, pues la gente sería libre para elegir, ¿no? Pero ahora mismo lo que tienes es un modelo educativo donde la familia pobre tiene que ir sí o sí al colegio público, donde va a tragar un programa marcado desde arriba. Y ya está, y no tiene más opción. Entonces, no, sí, tu hijo tiene derecho a la educación y va a ser educado, pero le van a enseñar a leer, a escribir, a sumar y a restar, y a partir de ahí le van a introducir toda una serie de conceptos con los que tú igual no estás de acuerdo. Entonces, decir esto, por ejemplo, es muy revolucionario en España. La gente dice, tú estás loco, tú eres anarquista. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde está el clima de opinión en España? Yo creo que está muy, muy, muy escorado hacia el Estado, la intervención del Estado. Y insisto, hablas con mucha gente y sí que es favorable al libre mercado todavía, sí que es favorable a la acción empresarial, a que la gente se busque la vida por sí sola, pero es un poco el ejemplo que ponía de los zapatos. Es decir, si el mercado de zapatos estuviese nacionalizado, la gente te diría, no, hombre, por favor, ¿cómo vas a privatizarlo? La gente no puede ir descalza por la calle. Bueno, pues resulta que funciona, ¿no? Sí. Pues esto es un poco lo mismo. Un poco lo mismo. Álvaro, ha sido un placer escucharte, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de que por si ya terminemos del todo, obviamente con toda esa experiencia que vos tenés, el hecho de que trabajaste, o sea, fuiste empleado, estuviste en una empresa, pues primero fuiste estudiante, después trabajaste en una empresa, has tenido tu propia empresa, has visto cómo tus papás han montado empresa y has sido una persona que, creo yo, te has no solo educado mucho, obviamente, por los medios tradicionales de ir a la universidad y ya estás haciendo pues la maestría, sino que además de eso, supongo que también te has autoeducado un montón. Entonces, con todo ese conjunto de cosas que acaba de mencionar, con todo ese conocimiento y por ejemplo experiencia que has recogido, ¿qué tipo, o sea, qué mensaje, qué invitación, qué consejo, qué comentario le darías a las demás personas, a los jóvenes, hombres, mujeres, como, ¿a qué los invitarías? ¿Qué les recomendarías? Hay una frase de Antonio Escotado, recomiendo que lo busquen también, que él habla de, ¿no? Él ya está muy mayor y dice, ¿a usted qué le ha mantenido vivo en esta vida? ¿No? ¿Qué es lo que le ha hecho levantarse en la cama todos los días? Y él siempre dice, no pierdan la curiosidad. No pierdan la curiosidad. Esto es muy extrapolable a muchísimas cosas. O sea, no pierdas, si te interesa un tema, vea por ello. Hoy en día, con los medios que tenemos, el mundo es nuestro. Es decir, te interesa un tema, vea por él. Si tú tienes un móvil, ahí un celular, ¿no? Tú Sí, puedes sí. pasarte una hora haciendo scrolling en Instagram, embobado, que yo creo que lo hemos hecho todos, procrastinando. O puedes meterte y buscar sobre el tema que te interesa. Y si ese tema te interesa de verdad, vea por ello. O sea, hoy en día las fronteras son mucho, mucho, mucho más grandes. O sea, el campo abierto que tenemos es mucho más grande que hace 100 años. O sea, hoy en día no hay excusa para decir, no, es que yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? El mundo es tuyo, tienes internet ahí, a un clic. ¿Explico? Entonces, en el sentido de formarse en ideas y cuestionarse las cosas permanentemente. Yo si esta conversación que hemos tenido tú y yo hoy la escucho dentro de 2 años, seguramente en algunas cosas haré así y diré, ¡guau! ¿Cómo pude decir esto? ¿No? Porque ya cuestionaros permanentemente. Cuando
cuando no cuestionéis nada de lo que digáis y cuando habléis con una persona que piensa diferente a vosotros y pensáis que esa persona no tiene nada que aportar y que vosotros tenéis razón en todo, cuidado. Porque entonces quizá no vais a cambiar vuestro pensamiento en toda vuestra vida. Y luego, en el tema del emprendizaje, del emprendimiento, bueno, yo diría tres palabras. Prueba y error. Prueba y error, yo creo que es fundamental. Yo he hablado con mucha gente que es inteligentísima, que ha sacado unas notas 10 en el colegio y la universidad, y luego a la hora de ponerse a hacer algo por su cuenta, no, pero es que este punto no lo tenemos demasiado dominado, es total. No digo que haya que hacer las cosas mal, las cosas hay que hacerlas bien. Pero si hay una posibilidad de lanzarte a la piscina, como decimos aquí, en algo que te gusta, inténtalo. Inténtalo, vas a poder fracasar, pero y ese fracaso también en parte va a ser un aprendizaje, ¿no? Así es. Yo, cuando tú me propusiste hacer esta conversación, dije, bueno, pues no saldrá perfecta, porque es la primera vez que hago una conversación que va a ser grabada, ¿no? Yo ahora mismo soy consciente de que hay una cámara que me está grabando y es la primera vez que, y entonces, de alguna manera, pues, ¿no? Te controlas más tus gestos, lo que vas a decir, porque dices, me están grabando. Oye, pues vamos a ello. ¿Por qué no? ¿No? Entonces hay gente que ahí le cuesta más esa iniciativa, ese lanzarse. Yo creo que vida solo hay una y hay que aprovecharla. Así es. Para que vamos a por ello. Pero incluso, ¿sabes qué? Te recomendaría que la hagas más seguido. O sea, por tu cuenta o que te inviten a cosas y la hagas porque es que te expresas bien. Tienes buena pronunciación, articulas bien las ideas y tienes mucho conocimiento y lo haces bien. Entonces, esa sería mi recomendación para vos. Entonces, Álvaro, agradecerte, o sea, total gratitud. Disfruté muchísimo el espacio. Sos un man muy preparado. Disfruté mucho la información pues, que nos entregaste. Y, Igualmente muy agradecido. y no, nada. O sea, para que, hey, a las personas que nos estén escuchando, para que te sigan, ¿cómo podemos encontrarte en las redes, Álvaro? Contanos. Café y Libertad, tanto en Instagram como en YouTube. Estoy en Instagram y en YouTube. Bueno, en Twitter también. A veces lo que hago es publicar un tweet y lanzar el pantallazo a Instagram. Café y Libertad. Tan sencillo como eso. Café y Eh, libertad. Publico contenido tanto sobre la situación española como más conceptual, ¿no? De economía. Excelente, Y bueno, y lo que excelente. vaya surgiendo, lo que vaya surgiendo. Esta es la primera conversación que también se va a publicar grabada, así que, oye, invitados todos y un placer, Pedro, un placer de haber charlado No, contigo. re bien. Y a los que nos escuchen también, pues acuérdense suscribirse. Bueno, primero seguirme en Instagram, Pedro Lopera 1, seguirme en YouTube, Pedro Lopera 1991 que ese era el nombre que tenía antes para la página, y en Spotify, Pedro Lopera Podcast. En cualquier parte me encuentran por mi nombre, Pedro Lopera. Entonces, se cuidan pues todos, Álvaro. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.